Hoy quiero animarte con algo de la palabra y quiero que vayas conmigo a Primera de Crónicas 16. Quiero leer esta porción de la Escritura, hacer una oración y compartir un mensaje breve en esta tarde contigo. Dice la palabra de Dios: den gracias al Señor y proclamen su grandeza, que todo el mundo sepa lo que Él ha hecho. Canten a Él, sí, cántenle alabanzas. Cuéntenle a todo el mundo acerca de sus obras maravillosas. Regocíjense por su santo nombre. Alégrense ustedes los que adoran al Señor. Busquen al Señor y su fuerza. Búsquenlo continuamente. El versículo 12 termina diciendo: recuerden las maravillas y los milagros que ha realizado. Recuerden las maravillas y los milagros que Él ha realizado. Acompáñame a orar, por favor. Señor, gracias porque tú ves a cada persona que ha llegado a este lugar. Gracias, Señor, porque tú recibes nuestros corazones cuando venimos con fe. Y oramos, Dios, que tu palabra sea hablándonos, que tú nos cambies, Señor, desde el interior con ella. Y Espíritu Santo, haz la obra que solo tú puedes hacer en medio de nosotros. Te damos, Señor, toda la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy quiero hablarte acerca de la importancia de recordar. La importancia de recordar. ¿Cuántas parejas casadas aquí se han echado un round porque no, es que las llaves yo te las di a ti? No, tú tenías las llaves, ¿verdad? Pero acuérdate que tú, alguien diga la verdad, yo siempre me ando peleando por las llaves con mi esposa, ¿verdad? Los buenos matrimonios, así es. ¿A alguien se le ha olvidado un hijo en la escuela, verdad? Que son las 4 de la tarde y mi hijo, ¿verdad? Y ahí vas, hecho la cochinilla, no sabes si va a estar ahí o en el DIF, ¿verdad? Allá. ¿Sabes? Cuando se trata de olvidar, somos muy buenos olvidando. Somos muy buenos olvidando. Olvidar es muy fácil. De hecho, la Biblia, si tú vas a la palabra de Dios, constantemente la Biblia nos dice: recuerden, recuerden, recuerden. ¿Por qué? Porque nos da amnesia espiritual. Es muy fácil que nos suceda por todos lados. La Biblia, la palabra de Dios nos enseña que la vida cristiana, de hecho, es un ejercicio de recordar. Requiere que estemos recordando constantemente. Y lo que acabamos de leer en Primera de Crónicas 16:12 dice: recuerden las maravillas y los milagros que Dios ha hecho. Ahora, ¿por qué es importante recordar? Siempre es importante recordar, pero mucho más al terminar un año. Y estamos terminando este año y ahí puede haber diferentes sentimientos o pensamientos cuando terminamos una etapa. A lo mejor, si eres de los afortunados que tienen pensamientos o sentimientos positivos acerca de terminar el año, a lo mejor sientes gratitud, ¿verdad? Estás agradecido, fue un año bueno, un año de bendición, sientes alivio, dices, bueno, no fue tan fácil, pero aquí estamos, sobrevivimos este año, salimos adelante. A lo mejor puedes sentir esperanza o te sientes orgulloso porque alcanzaste una meta, un propósito que tenías ahí delante de ti, ¿no? Alcanzaste ese propósito, sientes ese orgullo. Eso sería lo ideal, que todos lo experimentáramos, algún tipo de estos pensamientos o emociones. Pero la realidad es que también hay sentimientos y emociones muy difíciles de navegar al terminar un año. Hay mucha gente que se puede sentir triste o frustrada. A lo mejor puedes decir: estoy terminando otro año y yo pensé que este era el año cuando las cosas iban a ser diferentes, cuando iba a suceder aquello que he estado esperando que suceda. Yo pensé que iba a estar más adelante en la vida y no solamente no estoy avanzando, estoy atorado, estoy retrocediendo. A lo mejor te sientes cansado nada más. ¿Alguna vez te has sentido así? Y yo siento que hay veces y muchos años yo he terminado cansado, como que ya quiero que acabe, ¿verdad? Quiero que termine, no tengo mucha más fuerza para seguir. A lo mejor te sientes cansado o sientes culpa o ansiedad, nostalgia, o estás muy reflexivo, o tienes esta mezcla rara de alegría por algo que sucedió, pero temor de lo que viene en el futuro. Yo no sé cuál sea el cóctel que traigas ahí en tu mente, en tu corazón,
corazón, en tu alma. Pero ¿sabes una cosa? La palabra de Dios es muy clara y Dios nos dice, recuerden las maravillas, los milagros, lo que Dios ha hecho. Y hoy quiero decirte que si tú y yo vamos a ser cristianos y vamos a ser personas de fe, que avanzamos, que vemos el propósito de Dios, que superamos los retos, las luchas, las temporadas, si vamos a ser personas que se mueven en la dirección del propósito de Dios, tenemos que aprender a ser personas que recuerdan. Tenemos que tener un buen arsenal de recordar las maravillas, los milagros, lo que Dios ha hecho en nosotros. En Marcos capítulo 8 vemos un momento donde Jesús va con sus discípulos. Ves que constantemente estaban en la barca, cruzando el lago de un lado a otro. Y mira lo que sucede en Marcos capítulo 8, versículo 14. Dice: pero los discípulos se habían olvidado de llevar comida y solo tenían un pan en la barca. Y mientras cruzaban el lago, Jesús les advirtió: atención, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Y al oír esto, comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan. Jesús supo de lo que hablaban, así es que les dijo: ¿por qué discuten por no tener pan? Jesús se da cuenta de la discusión que están teniendo y se frustra un poco con ellos. Y les avienta 9 preguntas. Puedes verlo ahí en tu casa. 9 veces les pregunta: ¿por qué discuten por no tener pan? ¿Todavía no saben ni entienden? ¿Tienen el corazón demasiado endurecido para comprenderlo? ¿Tienen ojos y no pueden ver? ¿Tienen oídos y no pueden oír? ¿No recuerdan nada en absoluto? Fíjate lo que la Biblia les dice. Jesús les dice: ¿en verdad no se acuerdan? ¿No recuerdan nada de lo que ha sucedido? Y les da ejemplos. Les dice: cuando alimenté a los 5,000 con 5 panes, ¿cuántas canastas con sobras recogieron después? 12, contestaron ellos. Y cuando alimenté a los 4,000 con 7 panes, ¿cuántas canastas grandes con sobras recogieron? 7, dijeron. ¿Todavía no entienden?, les preguntó. Esta escena es muy poderosa y nos enseña tanto. ¿Por qué? Porque los discípulos están ahí con Jesús y se están peleando, ¿ok? Están teniendo esta discusión. Me imagino a Tomás volteando con Bartolomeo. Hay que juntar a Bart porque nunca lo juntan, ¿verdad? En ninguna historia, ¿verdad? Bart, te trajiste solo un pan, bro. Y ni vinagre y crema le echaste, ¿verdad? El puro pan te trajiste para el lonche. Somos 13 pelados, ¿cómo vamos a sobrevivir con eso, verdad? Y estaban peleando, es que ¿por qué? ¿Y qué va a pasar? Y Jesús les está dando una enseñanza, les está hablando, los nota en su discusión y todo el conflicto que están teniendo. Y Jesús les dice: hey, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. ¿Y qué les estaba enseñando? Si tú lees el contexto bíblico, Jesús acababa de tener un encuentro con los fariseos que le exigían una señal. Le decían: es una señal milagrosa, queremos ver, compruébanos, demuéstranos que en verdad eres el enviado de Dios. Y ellos querían ver una gran manifestación de poder, así como Elías cuando cayó fuego del cielo. Querían ver algo. Pero ¿sabes por qué? Porque su corazón era incrédulo. Ese era el problema. Y lo que Jesús les está diciendo a los discípulos es: tengan cuidado. No permitan la más mínima cantidad de incredulidad, de hipocresía, ni de orgullo en sus corazones, porque eso va a matar su fe. Tengan mucho cuidado con eso. Pero estos están solamente preocupados por el lonche, ¿verdad? Lo único que les interesa es: no tenemos suficiente, ¿qué vamos a hacer? Ya ves, Bart, Jesús ya nos está regañando y nos anda diciendo las cosas de la levadura por tu culpa. Están estresados por eso. Jesús les dice: ¿de verdad no recuerdan? ¿No recuerdan? ¿Están tan angustiados? ¿Están tan conflictuados por el pan? ¿No recuerdan? Y si lees, es bien interesante porque en Marcos 8, no mucho tiempo atrás, probablemente un par de días nada más, Jesús acababa de hacer el segundo milagro de multiplicación de pan. Porque no sé si lo sabías, pero este milagro se hizo 2 veces en la Biblia, no es uno. Primero multiplicó 5 panes para alimentar a 5,000 hombres con sus familias, ¿ok? ¿Cuántos aquí tienen hijos adolescentes y que les da miedo cómo comen los adolescentes, verdad? Eran 5,000 hombres con todas sus familias.
Esa fue la primera vez. La segunda vez, y acababa de suceder, Jesús alimenta a 4,000 hombres con sus familias con 7 panes. Y aquí están tan angustiados, tan conflictuados, porque solamente hay un pan para 13 personas. Y Jesús les dice, no recuerdan. Ahora, antes de que nos funemos a los pobres discípulos, ¿ok? Porque a lo mejor estás pensando, ¿en qué cabeza cabe? ¿Cómo podrían dudar, verdad? Después de todo lo que habían visto. Hey, seamos justos con ellos. Porque no sé tú, a mí me llega la amnesia espiritual más de lo que yo quisiera. Porque viene un reto más, viene una situación más, y ¿sabes? Cuando menos me doy cuenta, ya estoy otra vez afligido, estoy lleno de dudas, estoy haciéndome preguntas, ¿y qué va a pasar? ¿Y cómo voy a hacer? Y se me olvida los cientos de veces en que he visto la mano de Dios obrar. Se me olvida la gracia sobre gracia que Dios ha derramado sobre mi vida. Se me olvida los milagros, la provisión. Se me olvida todas las veces que Dios ha salido a mi favor, que Dios ha hecho cosas en mi vida. Se me olvida también. Podemos ser honestos aquí, ¿verdad que sí? Estamos terminando este año. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás tan afligido por el futuro? ¿No has estado ahí antes? ¿No has estado ahí antes? ¿Y cómo ha sido Dios contigo? ¿Cuánto Dios te ha sostenido? ¿Cuántas veces has visto la mano de Dios? Jesús les pregunta a sus discípulos y les dice, ¿no recuerdan nada en absoluto? ¿Tienen el corazón endurecido? Y yo creo que esas preguntas son importantes que nos las hagamos nosotros, que decimos ser cristianos y seguir a Jesús. ¿Tenemos nuestro corazón endurecido? ¿Todavía no entendemos? ¿Tenemos ojos pero no podemos ver? ¿Tenemos oídos pero no podemos oír? En otras palabras, ¿cómo estás viendo tus circunstancias? ¿Desde tu perspectiva, desde tus capacidades, desde tus recursos, o desde la perspectiva de Dios, las capacidades de Dios y los recursos de Dios? ¿Qué estás escuchando? ¿Estás escuchando lo que Dios dice en su palabra o estás escuchando lo que te gritan tus circunstancias? ¿Cómo está tu corazón al terminar este año? Jesús les pregunta a los discípulos, ¿no recuerdan? ¿En verdad no recuerdan? Quiero decirte el día de hoy que es necesario, iglesia, que seamos personas que aprendemos a recordar. Recuerda qué es lo que Dios ha hecho. ¿Por qué? Necesitamos un arsenal de recuerdos para avanzar en la vida cristiana. Todos lo necesitamos. Quiero darte 3 razones, probablemente hay más, pero quiero darte estas 3. La Biblia nos enseña que si vamos a entrar a la promesa, a la vida abundante que Dios tiene para nosotros, no podemos ser personas que olvidan. En Deuteronomio es esta carta donde Moisés está despidiendo del pueblo. Moisés, el gran libertador del pueblo de Israel, y quiero mencionarlo porque no podemos asumir que todos conocen la historia bíblica, pero Israel fue esclavo bajo el reino de Egipto por más de 400 años. Y los mantuvieron esclavos, pero Dios levantó a este hombre llamado Moisés y le dijo, tú vas a ir y vas a sacar a mi pueblo de esa esclavitud, al pueblo de Israel. Moisés fue y empezó a ver la manifestación de la mano de Dios. Y Dios mandó plagas de una manera poderosa, humilló y derrotó a Faraón y a todo su ejército, a todo el pueblo egipcio. Y salió el pueblo de Dios. Los liberaron, pero anduvieron por el desierto. Pero ahí en el desierto, Dios hizo muchas manifestaciones de poder. Estaban entre el mar y el ejército que venía a destruirlos, y Dios abrió el mar para que cruzaran. ¿Alguien ha visto El Príncipe de Egipto? ¿Ok? ¿Sí? ¿Te acuerdas? Ahí está. Sí, esa es toda la Biblia que yo me sé, Joel, ¿verdad? La de Disney, no, lee más que eso, pero es eso, esa es la historia. Y sabes, ellos vieron la manifestación de Dios. Dios abrió camino cuando no había. Dios puso una columna de nube para que los cubriera del sol abrasador del desierto. Una columna de fuego para que les diera calor en la noche élida del desierto también. Dios les proveyó pan, Dios les proveyó carne, Dios les dio agua de la roca cuando se estaban muriendo de sed. Dios hizo tantos milagros en la vida de este pueblo.
Pero ¿sabes qué les pasó? Cuando estaban en la frontera por entrar a la tierra prometida, les dio la amnesia espiritual que a muchos nos da. Se les olvidó por completo. Estaban ahí frente a un nuevo reto, frente a una nueva etapa, y todos comenzaron a quejarse de Dios. A decir, no, Dios nos trajo aquí, mira esta situación, no vamos a poder enfrentar a estas personas. Dios de seguro, Dios nos trajo aquí para matarnos en el desierto. Moisés, estábamos mejor. Se les olvidó por completo todos los milagros que Dios había hecho. Dios les dijo, ¿saben qué? No puedo hacer nada con ustedes. No puedo hacer nada con gente que no reconoce quién soy yo y lo que yo he hecho por ellos. Y esa generación fue condenada a morir en el desierto. Dios les dijo, dense la vuelta, van a andar 40 años vagando por el desierto. Y hasta que se muera toda esa generación de adultos, voy a levantar la otra generación, a los hijos de ustedes. Los voy a levantar y ellos van a entrar a la tierra prometida. Y aquí está, en Deuteronomio, Moisés está con esta nueva generación. Todos los que decidieron no creer ya habían muerto. Y Moisés les empieza a decir y les empieza a recordar. Y si tú lees Deuteronomio capítulo 1, 2, 3, es un recordatorio. Moisés les está diciendo, quiero decirles lo que su Dios ha hecho por ustedes. Por eso muchas veces en el Antiguo Testamento tú ves que cuando se refieren a Dios dice, el Dios de Israel quien los sacó de Egipto. Es Dios, pero recuerda lo que Dios ha hecho por ti. Recuerda cómo Dios se ha mostrado su poder y su favor en tu vida. Y Moisés comienza a recordarles. Puedes leerlo allá en casa, Deuteronomio 1, 2, 3. Y en el versículo 4 les dice, Deuteronomio 4, 1, dice, ahora Israel, escucha con atención los decretos y las ordenanzas que estoy a punto de enseñarte. Les dice, obedécelos para que vivas y para que puedas entrar y poseer la tierra que el Señor, Dios de tus antepasados, te da. Es la nueva generación. Moisés les dice, quiero que entren, pero tienes que seguir esta instrucción. Y les empieza a dar instrucciones. Y sabes, en esas instrucciones, en el versículo 9, les dice, tengan cuidado, asegúrate de nunca olvidar. Nunca olvides lo que viste con tus propios ojos y no dejes que esas experiencias se te borren de la mente mientras vivas, y asegúrate de transmitirlas a tus hijos y a tus nietos. ¿Notaste? Moisés le dice al pueblo, si van a entrar, tienen que asegurarse de no olvidar. No puedes olvidar lo que Dios ha hecho. Lo que Dios ha hecho por ustedes. Y no solamente no lo olvides, transmíteselo. Díselo a tus hijos, a tus nietos, díselos. Cuenta las historias de lo que Dios ha hecho. ¿Por qué? Porque esa generación va a necesitar el arsenal de recuerdos, de memoriales, para enfrentar todos los gigantes y las adversidades que tengan que enfrentar en su momento. ¿Sabes una cosa? Yo estaba meditando en esto y me hacía la pregunta, y te quiero animar. ¿Cuántos memoriales les has dado a tus hijos? ¿Cuántos testimonios han oído ellos de cómo Dios se ha mostrado en tu vida? ¿Tienen memoriales de fe? ¿Tienen recuerdos? ¿Les has hablado acerca de quién eras antes de conocer a Dios? De cómo la gracia de Dios, el poder de Dios, el amor de Dios te rescató, te salvó. La siguiente generación necesita esos memoriales, iglesia. Hace un tiempo estábamos teniendo un conflicto ahí en la casa. Mi hija mayor ya es una adolescente y estaba teniendo el conflicto de, papá, todos tienen teléfono menos yo, ¿verdad? Es que todos tienen teléfono y ya sabes, ¿no? Ese creo que es uno de los grandes conflictos de nuestro tiempo. Pero papá, y estaba ahí discutiendo con mi esposa y conmigo, y le dije a Magos, le digo, ¿sabes qué? Voy a una cita con ella y quiero platicar con ella. Y me la llevé, fuimos a tomar un café y estaba ahí platicando y iba pensando, dije, ¿cómo le digo? ¿Cómo le digo? Yo ya entiendo, también fui adolescente, ¿verdad? Ya hace muchas lunas, pero fui adolescente también. ¿Cómo le digo? Y dije, ¿sabes qué? Tengo que abrir mi corazón con ella. Por cierto, papás,
Esta semana aprendí esto que me voló la cabeza. En la relación de padres e hijas, es muy fácil que el papá se convierta en la adoración de la hija, ¿verdad que sí? Cuando las niñas son pequeñas, son las princesitas y el papá son la adoración del papá y ellas se aman así, intensamente. ¿Cuántos papás aquí dicen, sí, yo he sido así, ¿verdad? El favorito, claro. ¿Sabes cuál es el reto? Que cuando esas niñas crecen, van exigiendo más del papá. Es muy fácil que la niña sea la princesa y que tenga esa conexión tan hermosa con el papá, porque cuando es niña no te exige nada como papá. Cuando es niña solamente tus malos chistes de papá, ¿verdad? Son suficientes. Eres el más encantador, pero mientras va creciendo, va a retar más tu corazón. Te va a retar más, y eso sucede con muchos papás que dicen, no, pues es que era mi princesita, pero ahora ni me quiere hablar, no le saque una palabra, no dice nada, ¿verdad? No sé qué pasó aquí. ¿Y sabes por qué? Hay una desconexión. ¿Por qué? Porque el hombre, cuando esa niña se convierte en una señorita, ella necesita más profundidad en su corazón. Necesita un hombre que sea capaz de abrir, de conectar, de ser vulnerable, de mostrarse real. Y muchos hombres no tienen eso, y por eso cuando ya las niñas se hacen adolescentes se desconectan. Y ya no me dice nada, no sé nada, no, es por nuestra incapacidad, papás. Si no somos papás que sabemos conectar con nuestras hijas, ¿qué termina pasando? Las niñas se quedan con ese vacío en su corazón y van y se buscan al primer pelafustán que las haga sentir amadas, ¿cierto? Esa es una historia muy triste, muy drástica. Yo estaba aprendiendo eso esta semana. Y dije, Dios, ayúdame para conectar y ser los papás que tenemos que ser para nuestras hijas. Ese día fui con Mila y le empecé a decir, le dije, hija, quiero decirte el daño, lo peligroso de una pantalla. Que cuando yo tenía 12 años, ¿sí? ¿Alguien se acuerda cuando estrenamos el internet allá en el 98, 96? ¿Alguien se acuerda de esos años, cierto? Le dije, una pantalla a mí casi me cuesta todo. Casi me cuesta todo. Y ustedes me han escuchado aquí hablar muchas veces, es parte de mi testimonio, como la pornografía fue algo que me devastó y robó tanto en mi vida. Y decirlo aquí es más fácil que decírselo a tu hija en una cita. Fue muy difícil tener esa conversación con ella y decirle, quiero decirte lo que pasó. Y quiero decirte cuánto me destruyó. Y quiero decirte cuánto me llenó de vergüenza y cuánto de orgullo y cuánto me costó. Le dije, mira, por nada una pantalla iba a robarte a tus padres juntos. Es tan peligroso, hija, es tan dañino. Y empecé a hablarle de todo el testimonio. Pero gloria a Dios que no solamente pude contarle lo triste y lo feo, también le pude decir, hija, pero la gracia de Dios es tan grande, amén. Pero la gracia de Dios me alcanzó una vez más. Pero Dios en su bondad empezó a obrar en tu mamá, en mí primero, en nosotros como matrimonio. Pero Dios ha sido bueno, pero Dios ha sido fiel. Dios no nos abandonó. Dios estuvo con nosotros. ¿Sabes? Pude compartirle ese testimonio. Salimos de esa conversación y gracias a Dios ayudó un poco, ¿ok? Ayudó un poco. Pero quiero preguntarte, ¿qué historias les estás contando a la siguiente generación? La instrucción de Dios fue muy clara. Dios les dijo, no solo no olvides, asegúrate de transmitirle a tus hijos. Tus hijos van a necesitar esos memoriales para enfrentar sus propias batallas en la vida. Ellos tienen que saber que nuestro Dios es real, amén. Ellos tienen que escucharlo. Cuéntales a tus hijos, a tus nietos. Si vamos a entrar en la vida abundante y en la tierra prometida que Dios tiene para nosotros, necesitamos recordar. Necesitamos recordar también para enfrentar
las batallas de la vida. En 1 de Samuel 17 está una de las grandes batallas épicas de la Biblia, David contra Goliat. 1 de Samuel 17. Ahora, ¿qué vemos ahí? ¿Sabes qué vemos? A un ejército petrificado de temor. Estaban aterrados. Puedes leerlo. Nadie quería ni nadie sentía la capacidad de enfrentar el gigante, el problema que estaba frente a ellos. Pasaban días y días y días y estaban impotentes frente a su enemigo. Pero de pronto dice la Biblia que llega este muchacho. Un muchacho, David, probablemente 16, 18 años de edad. Llega y este muchacho ve al gigante que está blasfemando en contra de Dios y les dice: ¿quién es este que se atreve a blasfemar en contra de nuestro Dios? ¿Quién es? ¿Por qué nadie pelea con él? Y luego dice: yo voy a pelear con ese gigante. ¿Y sabes qué comienzan a hacer? A menospreciarlo. Le dicen: tú eres un muchacho, no tienes nada de experiencia militar, de batalla, no tienes oportunidad. Lo que no se daban cuenta es que ese muchacho tenía un arsenal de recuerdos de lo que Dios había hecho por él. Esa era la diferencia. Y cuando el rey Saúl le dice: eres un muchacho, no vas a poder, le dice: no, rey, quiero decirte una cosa. Yo recuerdo cuando el león y el oso quisieron llevarse las ovejas de mi padre. Y dice la Biblia, dice que David le dijo: yo tomé un palo y fui y agarré al león por la quijada y le quité la oveja de la boca, ¿no? Del hocico. Yo leo eso, tienes que ponerte interesante a leer la Biblia. Digo: no. Yo le tengo miedo a los gatos callejeros. ¿Alguien más le tiene miedo a los gatos callejeros? Sí, yo le tengo ya más miedo a los gatos que a los perros, ¿ok? Te ven así con odio, ¿verdad? Los gatos como que, ay, Diosito santo, ¿no? Imagínate agarrar un gato de este tamaño y quitarle un animal de la boca. Es increíble. Pero sabes, este muchacho tenía ese arsenal de recuerdos. Él no había olvidado lo que Dios había hecho por él. Y le dice al rey, en 1 de Samuel 17:37, dice: el mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo también. En otras palabras, él no había olvidado lo que los discípulos habían olvidado. A los discípulos se les había olvidado la provisión de Dios, el milagro de Dios, cómo Jesús se había mostrado por ellos. David está aquí parado y les dice: yo no he olvidado lo que Dios ha hecho. Y si Dios lo hizo en aquel entonces, estoy seguro que lo va a hacer otra vez. Amén. Un arsenal de recuerdos. ¿Sabes cómo enfrentamos las batallas que tenemos en la vida? Recuerda lo que Dios ha hecho por ti. Recuerda cuántas veces Él se ha mostrado. Recuerda cuántas veces Él hizo provisión, hizo caminos donde no había. Te acompañó en el valle de la sombra de la muerte. Recuerda cómo Dios ha sido fiel. ¿Sabes una cosa? Dios, si lo hizo una vez, lo puede hacer otra vez. Amén. Quizá por eso nos dejó 2 veces el milagro de la multiplicación de los panes. Y le está diciendo a los discípulos: no solamente lo hice una vez, lo hice 2 veces. Y lo puedo hacer cuantas veces más sea necesario en nuestra vida. Y por último quiero decirte, recordar va a romper el espíritu de pesadez en tu vida. Va a romper el espíritu de pesadez. Cuando te sientes pesado, angustiado, y comienzas a recordar lo que Dios ha hecho. Comienzas a recordar cómo Dios se ha mostrado en tu vida. Cómo Dios te sostuvo. Cómo Dios peleó esa batalla por ti, cómo Dios te dio gracia. Eso rompe el espíritu de pesadez. Cuando lo empezamos a exaltar por todo lo que Él ha hecho. El Salmo 77 es un salmo que escribió Asaf, uno de los salmistas bíblicos. Y si tú lo lees, te animo que lo leas esta tarde. Tómate ahí un buen café en tu casa y abre el Salmo 77. Y date cuenta lo poderoso de recordar. Lo poderoso de recordar. En el Salmo 77 son 20 versículos. Los primeros 10 versículos es una fiesta de conmiseración de aquellas.
Empieza el salmista y ¿sabes qué dice? Te lo quiero parafrasear. Dice todo tipo de cosas. Dice: Dios, siento que te clamo y solo se escucha el silencio. Estoy angustiado, Señor, no hallo consuelo, no hallo descanso. Recuerdo cuando mi vida era buena y ahora no tengo nada de eso. Todo lo que tengo es miseria, las cosas están peor que nunca. Se sentía rechazado, abandonado por parte de Dios. ¿Acaso me has rechazado? ¿Me abandonaste? Dudaba del amor de Dios, de la bondad, de las promesas de Dios. Incluso al final, en el versículo 10, le dice: Dios, de seguro estás en mi contra, ¿verdad? Ya ni siquiera no estás por mí, ahora estás contra mí. Así está el salmista. Está con ese espíritu tan pesado, con esa lucha en su mente, en su corazón. Del versículo 1 al 10. Pero en el versículo 11, mira lo que sucede. Versículo 11 y 12. Dice: pero después me acuerdo de todo lo que has hecho, oh Señor, y recuerdo tus obras maravillosas de tiempos pasados. Siempre están en mis pensamientos y no puedo dejar de pensar en tus obras poderosas. Sabes, él está en esta pesadez, en esta lucha, en esta angustia, en este lugar oscuro, pero dice el salmista: pero me recuerdo todo lo que Dios ha hecho. Cuando recuerdo la fidelidad de Dios, las obras de Dios, el amor de Dios. ¿Y sabes qué sucede? Los siguientes 8 versículos, mira, termina la historia muy diferente. Notas cómo se rompe ese espíritu de pesadez. Y él empieza a exaltar la santidad de Dios y empieza a recordar las maravillas de Dios y el asombroso poder de Dios, y cómo Dios hizo caminos cuando no había, y cómo Dios luchó por su pueblo, cómo Dios siempre ha sido un buen pastor que guía a sus ovejas. Estaba leyendo esto y decía: esto es un mashup bien raro, ¿verdad? ¿Alguien ha visto los mashups ahí de canciones? ¿Has visto cuando unen 2 canciones? ¿Sí? Yo estaba imaginándome y dije: esto es como juntar al hermano Pepe Aguilar con Prometiste. ¿Alguien se pone triste con esa canción? ¿Sí? Yo ni tengo nada de esa historia, pero la escucho y me pongo triste, ¿verdad? Se te olvidó que prometiste. Ahí estoy, llore y llore, ¿no? Nomás porque me gusta la nostalgia, ¿verdad? Imagínate un mashup de iniciar con esa canción, ¿sí? Y terminar a la hermana Magos: bésame, bésame mucho. Dices: ah, caray, como que no va, ¿verdad? Bien agüitado y luego bien feliz. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo pasamos de aquí a acá? ¿Sabes qué hubo en medio? Una persona que empezó a recordar lo que Dios había hecho. Recordar es poderoso, iglesia. Es poderoso. Recuerda. Hace 2 días mi esposa y yo fuimos al cementerio. Fue un año de que sepultamos a mi mamá ahí. Y sabes, ha sido un año difícil, un año duro. Echas de menos el llegar a una casa que se siente como casa, con ese espíritu de mamá, lo que solo las mamás pueden hacer, y muchas cosas. Y estábamos ahí, mi esposa y yo, antier. Y te soy honesto, el corazón se te puede llenar muy rápido de angustia y recuerdos, y decir: bueno, lo que teníamos ya no lo tenemos. Y empiezas a pensar todas estas cosas. Y estábamos ahí y le digo a Mago: ¿sabes qué? Sí estoy triste y he llorado, y está bien. Eso, gracias a Dios, que Dios no nos reprime por llorar. Aunque la Biblia dice que no lloramos como los que no tienen esperanza. No lloramos igual que todos. Pero nos pusimos a recordar también. Y le dije: Dios, gracias. Porque mucha de la fe que tengo es las historias que esa mujer me contó. Gracias porque yo vi tu fidelidad en su vida, porque vi cómo te sirvió, cómo te amó siempre. Gracias, Señor.
por todos los recuerdos que tengo, todos los recuerdos de fe. Y sabes, cuando empecé a recordar ahí con mi esposa, yo sentí, en ese momento yo sentí como mi espíritu cambió, como que si otro engrane se activa dentro de ti. Y empecé a decirle a Dios gracias. Y claro, creo que esos son vacíos que nunca se llenan, pero es posible, iglesia. La palabra de Dios es verdad. Y quiero terminar preguntándote, ¿qué has olvidado que tienes que recordar? ¿Cuántas veces Dios te ha salido al encuentro? ¿Recuerdas cuando no sabías cómo ibas a salir adelante de esa situación? Pero aquí estás porque Dios estuvo ahí. ¿Recuerdas cuando el valle parecía tan oscuro que parecía que no había ninguna salida? Pero aquí estamos porque el buen pastor no nos dejó en ese entonces. Él libró nuestras batallas y lo seguirá haciendo. Él nos sostuvo cuando nos sentíamos culpables, avergonzados, perdidos. Él estuvo ahí. Y ¿sabes una cosa? Él nunca abandona. Aunque nosotros seamos infieles, Él sigue siendo fiel. Amén. Recuerda. Si tú y yo somos personas, cristianos, que sabemos recordar y adorar a nuestro Dios, vas a ser una persona que caminas a la tierra prometida que Dios tiene para ti. Esa batalla que está frente a ti, al terminar este año o comenzar otro, si tienes tu arsenal de recuerdos, de fe, vas a tener lo necesario para enfrentarlo. Vas a ver la victoria de Dios una vez más, vas a ver la bondad de Dios una vez más. Así de bueno es nuestro Dios, amén, iglesia. Así de buena es la gracia, la misericordia que tenemos de Dios en nosotros.